conversando, estuvimos, después que compartimos parte de la visión que nos han pasado desde la denominación, viendo un par de videos de nuestro obispo y discutiéndolo con la palabra de Dios y orando por todos esos propósitos y todo, tuvimos un tiempo además para conversar de nosotros, para hacer preguntas. Les presenté el reporte del año de la iglesia con respecto a cómo estaba la asistencia, cómo estaba la economía, los detalles principales del asunto, y abrimos una sesión para que todo el que quisiera hacer preguntas sobre lo que es la iglesia o cualquier cosa que le inquietara pudiera hacerlo. Y hasta nos fuimos ahí un poquito en gloria, como media hora más de lo que teníamos planeado, porque conversamos bastante. Pero en eso que hablamos, específicamente en la visión que nos da el obispo de la denominación, la denominación tiene como misión conocer a Cristo y darlo a conocer. Pero en la forma de la aplicación de esa visión, queremos ser un movimiento de Dios, un movimiento dinámico, no simplemente un concepto o un edificio que tú puedes visitar. No, queremos ser un movimiento dinámico, una obra en la que Dios se mueva, nos mueva para proclamar a Cristo al mundo, para que se cumpla esa misión de que conozcamos a Cristo y lo demos a conocer. Y hay unos cuantos elementos que Dios le dio a entender al obispo que nosotros teníamos que tener en cuenta, y debemos de tenerlo en cuenta porque todos son expresiones de la palabra de Dios. Y la primera cosa que se habló que para hacer un movimiento que permanezca, no una actividad que hacemos un día, después que se termina, se apagó, se fue, y lo que va pasando que se va olvidando y se acabó. ¿Cómo podemos vivir esa realidad hasta que Cristo venga? ¿Cómo podemos permanecer como un movimiento de Dios? Y la primera cosa fue que tenemos que tener un compromiso inquebrantable con la proclamación de la palabra de Dios. Jesucristo, en las últimas palabras que dijo, que habló a sus discípulos antes de irse, fue que hicieran eso, que fueran y proclamaran la palabra a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado sería salvo. Entonces es palabra de Dios. Esa es la primera cosa que nos habló. Si no tenemos ese compromiso, estamos en otra agenda, pero no en la agenda de Dios. Y número 2, porque solamente compartimos 2 puntos, hay un tercero, pero no se compartió ese día. El número 2 es clave, y es que necesitamos el Espíritu Santo para tener el poder que se necesita para cumplir con la misión. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahí en ese mismo momento, antes de irse, Jesucristo les dio las instrucciones y ellos empezaron a entusiasmarse y empezaron a traer temas, porque nosotros siempre tenemos nuestros temas. ¿Cuándo va a ser que se va a acabar este problema con Roma? ¿Cuándo nos lo va a quitar? Porque sabemos que tú vas a ser el rey. Y Jesucristo le dijo, eso no es negocio de ustedes. Ese no es en lo que ustedes tienen que estar pensando. Les dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él les dará poder para ser mis testigos. Van a tener la fuerza que necesitan para cumplir la misión. Y así fue. En ese sentido,
y conociendo nuestra realidad. Nosotros los hombres somos muy creativos y buscamos y creamos y reinventamos la rueda 118 veces. Y siempre dejamos 2 gavetas para otras veces más. Y en ese sentido, el problema no es ser creativo, el problema es desviarse de lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros necesitamos vencer de manera personal y como iglesia de Jesucristo en la tierra, tenemos que vencer. Y como nosotros escuchamos en el último mensaje que recibimos de segunda de Pedro, Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir una vida de devoción, para vivir la vida que le agrada a Él, para cumplir el propósito de Dios. Dios provee los recursos. O sea que yo no puedo sentarme aquí a decir, no, pero que yo no sé hablar de esto, no, pero que yo no tengo dinero, no, pero que esto y lo otro. No. No podemos decirle a Dios mentiroso. Dios nos ha provisto de los graneros celestiales todo lo que necesitamos para vivir una vida de devoción, dice una de las versiones. Otra versión dice, como Dios manda. Pero la clave en ese sentido, más que una cosa que se provee, Dios mismo está participando y debe de participar en nuestras vidas y lo hace en este tiempo como el Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Yo quiero que estudiemos y aclaremos un poco la realidad del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que porque yo doy buenas ofrendas, o porque yo hago buenas obras, o porque yo sé cantar bonito, ya me gané el cielo, o ya Dios tiene que darme, o ya cumplí con lo que Dios puede querer de mí. Pues no es así. Dios diseñó la vida. Y Él es que sabe cómo deben de ser las cosas. Y el problema que estamos sufriendo, que viene desde el principio, fue cuando tomamos la decisión de decirle a Dios que se tomara un descansito, que nosotros nos íbamos a encargar del juego. Ahí comenzaron los problemas. Porque como lo dice el texto en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, esto que vamos a ver hoy, y es ver al Espíritu Santo como elemento central de mi vida en Cristo, de mi nueva vida. No puedo seguir viviendo como cuando no conocía a Dios. Tengo que vivir con Dios, que es uno de los lemas de la iglesia cristiana. Vive con Dios. Y usamos mucho en un tiempo, la vida se vive mejor si se vive con Dios. Así que vamos a estudiar elementos fundamentales de cómo el Espíritu obra en nosotros, de cómo Dios estableció las cosas para que vivamos en comunión con el Espíritu Santo, y de cómo si eso falta en nuestras vidas, no hay vida cristiana. Porque en un momento la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Aunque yo sea buena gente, aunque dé buenas ofrendas, aunque sea muy noble, aunque ande detrás de los pobres,
Y para comenzar esto de hablar del Espíritu Santo, quiero hablar de Pentecostés. Tenemos que hablar de Pentecostés. A ver si esto prende y funciona. Don't worry, be happy. Ok, vamos a comenzar en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 2 dicen que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y pasaron sobre cada uno de ellos. Si añadiéramos el versículo 4, dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y lo primero que voy a aclarar es el término Pentecostés. Porque mucha gente piensa que Pentecostés es Espíritu Santo. Pero no. El término Pentecostés fue algo instituido por Dios mucho tiempo antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia. Como lo dice ese versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pentecostés era una fiesta ordenada por Dios. Habían 3 fiestas que habían de celebrarse en el Antiguo Testamento, y una de ellas era la fiesta de los panes sin levaduras, que se celebraba en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ellos habían salido de Egipto, entonces estaban celebrando la salida de Egipto. De acuerdo con sus instrucciones, con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Celebrando la libertad, celebrando la liberación, celebrando el retorno a la vida y a la comunión con Dios. Era esta celebración de panes sin levadura. Y a esa celebración Dios decía que no debía de presentarse nadie con las manos vacías. Como dice el salmista en el Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te puedes olvidar. Y Dios desde un principio, para ayudarnos a nosotros y para adentrarnos en la realidad, nos manda a que le adoremos. Nos enseña a lo que le adoremos. Establece que le adoremos, que seamos agradecidos y que le honremos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestra adoración. El Señor quiere que siempre recordamos que Él es la fuente de nuestra salvación. No soy yo, no son mis ofrendas vienen después de la salvación, pero mis ofrendas no me dan salvación. Si alguno tenía eso como entendimiento. La primera de las fiestas era esa. La segunda se le llamaba la fiesta de la cosecha, que precisamente es la que se llama de Pentecostés, porque es la fiesta de los primeros frutos. La celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Y ya vamos a ir de manera más específica a tener más detalle de esa fiesta. Pero la tercera fiesta que tenían que celebrar era la fiesta de la recolección de fin de año, donde la celebrarás cuando recojas tus cosechas 3 veces al año. Todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Entonces tenemos la fiesta de la Pascua o los panes sin levaduras,
Tenemos la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, y tenemos la fiesta de recolección a fin de año. Ellos tenían estas tres fiestas, pero hablando de la fiesta de la levadura es celebrando la salida de Egipto, la liberación, etc. Pero entonces está el Pentecostés. La fiesta de Pentecostés a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Nosotros lo que le llamamos el Viernes Santo era el día en que se celebraba la Pascua, en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y al otro día, a partir de ese sábado, dice que tenía que contar 7 semanas, es decir, 49 días más 1 al irse al sábado, 50 días después de la celebración de la Pascua, del sacrificio del Cordero, se celebraba la fiesta de la ofrenda del grano nuevo. Era la fiesta donde por primera vez en el año se recogía una cosecha. Y de esa primera cosecha había que sacar lo mejor para llevárselo en acción de gracias al Señor. Eso era la fiesta de Pentecostés. Penta significa 50. Fíjense que ahí no está hablando de nada del Espíritu Santo. Esa era la fiesta que se celebraba. Que nosotros, y lo que conocemos de lo que es la palabra Pentecostés. No comerán pan ni grano tostado. El gran significado de Pentecostés es este. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Es decir, aquí tengo el premio, la recompensa de mi labor, de mi sudor, de mi trabajo, pero no le puedo poner la mano hasta que no le dé a Dios primero la mejor parte. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes donde quiera que habiten. Esto es Pentecostés. Dios instituyó al hombre que siembre la tierra, tenga las cosechas y le traiga las primicias en adoración a Dios. Pero en el texto que nosotros leímos, Pentecostés precisamente fue el día que Dios escogió para entregarles a ellos la promesa del Espíritu Santo, que Jesús les había dicho antes. Es decir, que el día en que ellos reconocían a Dios en un gesto de sometimiento, de rendimiento a Dios y de reconocer a Dios como el dueño de todo, en ese día Dios entregó la promesa del Espíritu Santo. Que no es una cosa. A mí la promesa es una cosa, pero la realidad es Dios. Dios nos da su Espíritu Santo, pero hay una lección que podemos aprender en la forma que Él lo dio. Y es que muchos caminan por la vida y van de iglesia en iglesia comparando y buscando si esto se hace mejor, si aquello se hace mejor, sin tomar en cuenta qué es lo que Dios ha establecido. Y nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho y abrazarlo como tal.
me parezca a mí o no me parezca. Reconocerlo como dueño de todo y entregarle lo mejor de lo que Él mismo me ha provisto. Ahí Dios nos da su Espíritu Santo. No es el resultado de cuántos asientos hay en la iglesia, si las luces son bonitas, si el edificio es grande o pequeño, si tiene estacionamiento o no tiene. Y si el pastor es tan buen mozo como yo o medio feíto como los otros. No tenía que despertar a mami nena. No, pero lo cierto es que bendito sea el nombre del Señor. Lo cierto es que el reino de los cielos se ha acercado y que tenemos que hacerle caminos llanos al Señor. Tenemos que dejar la arrogancia, tenemos que dejar la originalidad y tenemos que rendirle a Dios lo que somos, porque Él nos hizo y somos suyos, dice el Salmo 100. Y Él, bendito sea su nombre, sin que nosotros no los merezcamos, nos promete y nos bendice con su misma presencia en lo que es su promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en las palabras de nuestro dirigente, sin ese Espíritu Santo no vamos a cumplir la misión de Dios. Usted puede tener el pastor más buen mozo de la comarca. No puedo decir el que mejor toca, porque no soy el que mejor toca. Nada más soy el más buen mozo. No importa qué edificio tengamos, cuántos parqueos tengamos. Si Jehová no edifica la casa, no hay juego. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Cuando uno aterriza en la realidad de su debilidad y de su incompetencia, óigame, es una gran noticia saber que Dios nos da su Espíritu Santo. Es una gran noticia, eso es maravilloso, porque de lo contrario yo tuviera que haber salido huyendo de aquí hace rato. Quizás no hubiera llegado nunca, creo yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Con qué propósito está el Espíritu Santo entre nosotros? ¿Con qué propósito Dios nos da el Espíritu Santo cuando confesamos a Jesucristo como Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados? Podríamos pasarnos un buen tiempo hablando de cuántas cosas podemos hacer, pero vamos a hablar de fundamentos de la palabra para que nos podamos ir hoy. Lo primero que vamos a decir para qué Dios nos da el Espíritu Santo, en palabras de Juan el Bautista, mientras bautizaba en el Jordán y en toda esa región, él dijo: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Óigame, ese es un bautismo totalmente diferente. Porque uno se imagina, porque uno puede ver, y ellos estaban participando ahí en lo que era ser bautizado en las aguas. Ellos bajaban a las aguas
y eran zambullidos o se zambullían totalmente, como que así como, para luego entender que así como uno entraba al agua, uno moría con Cristo y era sepultado, y así como uno se levantaba de las aguas, uno resucitaba con Cristo como Cristo resucitó de la tumba. Eso es lo que se llama bautismo. Significa inmergir, sumergir, adentrar, como meterse y ser controlado en el pensamiento y en el sentimiento por el Espíritu de Dios. Es una nueva vida. Ser cristiano, convertirse, arrepentirse de sus pecados, no es que ustedes van aquí, me van a firmar un papel, voy a estar aquí todos los domingos, le voy a traer algo de ofrenda. No, nada de eso. Ser cristiano es reconocer a Jesucristo como el sacrificio perfecto, expiatorio de Dios para el perdón de nuestros pecados y para una esperanza de resurrección para vida eterna. Es algo mucho más serio, es algo mucho más firme. Y Jesucristo vino para darnos ese bautismo, mandó su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga partícipes de esta experiencia y mencionó una palabra que acompañaba o que acompañó a la expresión de bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y conocemos en la teología que el Espíritu Santo, uno de los tipos del Espíritu Santo es fuego. En calidad de elemento purificador. El oro se purifica en el fuego. Así el Espíritu Santo agarra a este infeliz, garrapatoso, confundido y engreído y empieza a quemarle las impurezas para hacerlo poco menor que los ángeles, como dice en el Salmo 8, y ponerlo sobre las obras de sus manos para que administremos la creación. Pero es una obra de Dios, es un milagro, es lo que se llama la salvación. Y parece que hay muchos que vienen a la iglesia o miran a la iglesia desde cierta distancia y lo que ve es lo que entran y lo que salen, las ofrendas que se dan y las que no se dan, cómo se viste y cómo no se viste, si se ríe o si no se ríe. Y empiezan a dar opiniones y nos llaman a todos hipócritas. Porque desconoce la verdad del Hijo de Dios, porque desconocen el don de Dios y su poder, porque desconocen la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo vino para hacernos parte de esa realidad. Una pregunta que hace el obispo en su corto mensaje sobre esto del Espíritu es: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste muy consciente de una presencia de Dios poderosa transformando tu vida? Lamentablemente yo creo que hay mucha gente que no tiene respuesta para esa pregunta. Y el poder del Espíritu Santo no es para yo pararme aquí ¿verdad? Y arreglarme el traje y decir, mira, te va a pasar esto. O pararme allá abajo y decir, vengan todos, y le empiezo a dar cocotazos para que se caigan en el suelo. Y no lo digo por los que lo hacen, lo digo por los que están aquí, que a lo mejor esperan eso. Como ustedes van a ver, aquí el dueño del negocio no soy yo. El dueño del negocio es Dios.
Y ya Él tiene establecido lo que ha de hacer con nosotros. Y para comenzar, es que vivamos en su presencia, no importa la edad que tengamos. Es que experimentemos lo que es la vida de fe, donde lo que no se ve se hace visible por el poder y las promesas de Dios. Porque si Dios no lo ha prometido, yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Pero la fe depende absolutamente de la promesa de Dios. El Espíritu Santo nos bautiza y tú y yo tenemos que vivir esa realidad. No podemos vivir simplemente en una sociedad amigable de gente que cocina bueno, que se dan muchos abrazos y besos y que nos aguantamos algunos tropiezos de unos contra otros. Eso es bueno, bonito y barato, pero no es la esencia de la vida cristiana. Dios es la esencia. Su Santo Espíritu es la realidad. El Espíritu Santo vino para Él transformarse en la garantía de que tú digas, estoy en el camino. Dice Pablo a los Efesios que en Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ustedes ven cómo que se llega a la salvación. Se oye el mensaje y se cree. Fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo. ¿Ves cómo es la cosa? Eso es lo que pasa cuando damos paso de fe en arrepentimiento. Dios nos da su Espíritu Santo. Así fue lo que le dijo Pedro en Hechos capítulo 2. Somos sellados y ese sello, esa realidad, esa nueva experiencia y esta presencia y esta conciencia mía y esta comunicación con Dios es lo que me dice, mijo, el pastor no te está engañando, tú eres un hijo de Dios. El verso 14 dice, este garantiza el Espíritu Santo nuestra herencia hasta que llegue la redención final. No, todavía no se ha manifestado por completo la salvación de Dios, no. Gran parte sí, ya tenemos comunión con Dios, podemos entrar al lugar santísimo y todas esas cosas, pero todavía tenemos este forro aquí que mire, a veces uno quisiera hacer como le hacen a los venados, sacar todo este cuero y quedarse totalmente en carne viva. Pero el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Quieres averiguar si estás donde tienes que estar? Pregúntate si el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Vino para bautizarnos, para ¿cómo se llama eso? Sumergirnos, gracias. Sumergirnos en la esencia espiritual de Dios. Vino a que tengamos una constancia de que somos hijos de Dios. Y vino para darnos poder para la misión que Dios nos encomienda. Cuando venga el Espíritu Santo, le dijo el Señor a los discípulos, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ustedes leen ese capítulo se van a dar cuenta de que ellos tenían otros planes, de que ellos tenían otros intereses, al igual que nos pasa a nosotros. Y esos intereses muchas veces nos desvían del propósito de Dios. Muchas veces nos quitan el espíritu de arrepentimiento, el espíritu de humildad que dice que Dios es el dueño de todo para imponer mi agenda y mi interés.
Ellos le dijeron a Jesús, ¿cuándo vas a quitar a los romanos de ahí? ¿Cuándo que nosotros vamos a hacer lo que vamos a gobernar? Y Jesús le dijo, ustedes nada más están pensando en cosas tontas. Eso no es asunto de ustedes. A ustedes los que yo les he encomendado es que prediquen mi palabra. Y van a recibir poder para hacerlo. Y saben que nosotros nos metemos en pleito y nos hacemos tontos. Porque cuando los discípulos veían a Jesucristo haciendo milagros y sacando demonios y todo, ellos se admiraban y decían, ¡wow! ¡Qué cosa tan grande, tan bonita! Y lo que ellos no sabían es que un día Jesucristo les dijo, ok, ya ustedes vieron cómo se hacen, ahora vayan ustedes y háganlo. ¡Wow! Eso no estaba en el menú. Oh sí, oh sí. Búscate Lucas capítulo 9, búscate Lucas capítulo 10 y vas a ver cómo los 12 dijeron, ¿qué? Sí, vayan. No lleven ni cartera ni nada, vayan. En Lucas capítulo 10 dice que cuando ellos volvieron, bueno, en 9 volvieron contentísimos y en el 10 también. Y le decían al Señor, Señor, los demonios nos obedecían y se sometían cuando nosotros le hablábamos. Es que cuando estamos en el negocio de Dios, experimentamos el don divino. Es así. Somos gente sencilla, gente que intenta y que muchas veces falla, pero en Dios y por Dios y para Dios podemos hacer cosas extraordinarias, porque su Espíritu obra en nosotros. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y cualquiera se podía poner a pensar que eso es que van a aprender a hablar, que van a aprender eso. Lea lo que pasó en el libro de los Hechos, para que ustedes vean que no solamente fue que aprendieron a hablar con una lanza al cuello, como Esteban. Aprendieron a hablar para morirse ahí mismo. Aprendieron a hablar para levantar cojos y mancos y darle vista a ciegos. Pedro, que era uno de los medios verdes, tú sabes, siempre estaba tratando de ver lo que se podía, lo que no se podía. Cuando vio a Jesucristo caminando sobre las aguas, le dijo, ¿eso eres tú de verdad, de verdad? Oh, el Señor sí. Y dice, bueno, pues si es verdad, dime que yo camine también. O sea, yo tengo que tener una prueba. El Señor le dijo, salta. Saltó y dijo, ¡wow! Pero se le olvidó que el Señor le había dicho que saltara. Y se puso a mirar las olas y el viento y decía, espérate, no, yo no creo que yo pueda hacer esto. Pero si tú estás parado ahí, mi hijo. No. Ahí empezó a hundirse. Y el Señor Jesucristo, aunque usted no lo crea, la persona más paciente y más buena gente del mundo, se le ocurrió decir, ¿cuánto que yo voy a bregar con estos cabezones? Él les dijo expresiones así y se los dijo a ellos en su cara. Si yo se los digo a ustedes, hasta trompones me dan. Pero Él se los dijo a ellos. El Espíritu Santo vino para darnos poder para la misión. No te pienses que el único que va a hacer cosas buenas aquí soy yo, porque he visto con traje y todo el mundo oye cuando yo hablo. No. La idea es que el mismo Jesucristo dijo, si ustedes creen en mí van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Eso por el Espíritu Santo, por su poder, por su obra.
Y algo que todavía es más importante, el Espíritu Santo vino para guiarnos. Así dijo el mismo Señor Jesucristo cuando lo prometió. Dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos guía. Lo que tenemos que tener pendiente es que sus términos son sus términos, no son los míos, ni son los tuyos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hay muchas expresiones en la palabra recargando todo esto. Cuando Pablo y Bernabé salieron a predicar, no bien habían ido a una ciudad, cuando iban a otra y el Espíritu le dijo, no entren ahí. Se me van para el otro sitio. El Espíritu así los guió. A José y a María, Dios les dijo, tienen que irse a Egipto, y después les dijo, ya pueden salir. Ah, no, porque José y María, ¿qué? Uno era un carpintero y la otra era una muchachita linda de la comunidad que se portaba bien. Nadie dice que eran ángeles que bajaron envueltos en un capullo del cielo, ni nada por el estilo. Ella misma dijo, ¿cómo puedo hacer yo eso? Y cuando aceptó, lo único de valor que ella puso fue que se rindió. Sea como mi Señor diga que se haga. Ese poder lo tienes tú y lo tengo yo. Para decirle a Dios, sea hecha tu voluntad en mi vida. Revísate a ver si lo estás usando. El Espíritu Santo vino también para darnos dones, capacidades, talentos. En 1 Corintios 12 dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es para el bien de los demás. Yo tengo el don, pero si tú no lo confirmas, no es verdad. Si tú no eres beneficiada por el don, si tú no eres beneficiado, no es verdad. Yo sé que Dios es el verdadero juez, pero en la iglesia importa lo que el otro dice de ti. No, a mí no me importa lo que diga. Ok. En Hechos capítulo 6, cuando iban a buscar gente para servir a las mesas, dijeron que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, que tenían que tener sabiduría y que tenían que tener buen testimonio. Eso quiere decir que nadie se quejara de ellos. Y era para servir a las mesas. No era para predicar, para profetizar, para hacer milagros, no. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo da. Así que si tú estás sentado en tu casa pensando, yo no hago nada, a mí no me toca nada, bla, bla, bla. Tú le estás diciendo al Espíritu Santo, se te olvidó que yo existía. ¿Sí?
Todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en la vida de Dios. El Espíritu Santo nos sella como creyentes, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. En un momento tú dices, wow, sí, yo le importo a Dios, wow, sí, Dios me usa, wow, sí, Dios me está hablando. El Espíritu Santo viene a darnos poder para la misión. Lo que Dios quiere que hagamos es con su poder. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No estamos en oscuridad como el mundo está. Y sin embargo, algunos de nosotros los que estamos cogiendo consejos del mundo. Estamos cogiendo el consejo del mundo y se lo queremos imponer a la iglesia. El Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu vino a darnos dones para que nos bendigamos unos a otros. Recuérdate, el don no es para tú dártela de que eres y cómo eres. En un momento, no me acuerdo quién fue que dijo, si es Pablo que dijo, pero si eso te lo dieron, tú no puedes estarte alardeando de nada, eso fue un regalo. Te lo regalaron, tú no te lo ganaste, tú no tienes mérito. El que tiene mérito es el que tuvo misericordia de ti, te lo dio. Bendito sea el nombre del Señor, porque sí Él es bueno y porque sí Él da. Déjenme cerrar este momento. Cuando leemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, ustedes no sé si saben que el nombre completo de ese libro es Los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando usted lo lee, esa es la historia de la iglesia, cuando Jesús se va al cielo y de ahí en adelante los apóstoles que comienzan a trabajar dirigiendo la iglesia. Pero hay autores y que nadie los contradice, que dice que porque ese nombre no se lo pusieron ellos, ese nombre se lo pusimos nosotros a ese libro. Que dicen, y todo el mundo dice, que en vez de llamarse los Hechos de los Apóstoles, se debía de llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque si usted saca al Espíritu Santo de lo que está escrito en el libro de los Hechos, va a tener que borrar más de la mitad del libro. Se va a colapsar. Porque realmente la manifestación de Dios, de su gracia, en la promesa de su Espíritu Santo, hace a la iglesia la heroína de la existencia humana. Bendito el nombre del Señor. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y hermano, se lo digo porque todavía me dura el gozo de cuando me di cuenta de que era verdad. Todavía me dura. Dios es real. Su Espíritu Él me lo da a mí, a este loco viejo. Me dura el gozo todavía. La gente anda por ahí, no, que en la iglesia lo que te están engañando para sacarte el dinero. Ay, si usted supiera, caballero. Prueben y vean, decía David, que Dios es bueno y dichoso el hombre que en Él confía. Aleluya. Así que mientras se predique el Evangelio o mientras se predicaba, los discípulos no solamente se preocupaban de que la gente dijeran creo en Jesucristo, sino que oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Necesitamos vivir en el Espíritu Santo. Y yo podría decir que Pentecostés fue ese día en que Dios cortó el cordón umbilical que unía a la iglesia con Jesús, el hijo de José y María, para unirlo con el resucitado, con el Señor de señores y Rey de reyes. Pero recuerden que Dios escogió el día en que a nosotros nos tocaba rendirnos y honrar a Dios con lo mejor de nuestras cosechas, para derramar su Espíritu Santo y hacernos herederos de su misma presencia. Pentecostés fue el inicio de la historia de la Iglesia de Cristo, que todavía está escribiendo el capítulo final hasta el día de hoy. No es asunto del nombre, sino es asunto de los cumplimientos del propósito de Dios en las estaciones de la vida, en los asuntos relevantes a la relación entre Dios y el hombre, que tú y yo debemos de perseguir de todo corazón. Bendigo el nombre del Señor y adoro su Santo Espíritu. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque no es religión. Aquí hay algo mucho más grande, más poderoso, más serio, más considerado. Estás tú mismo. Y tu misericordia es evidente, porque a pesar de nuestros fallos, nuestras confusiones, tú todavía nos bendices. Padre, te ruego que levantes a tu iglesia en el poder de tu Espíritu y que nos ayudes a proclamar tu evangelio sin las comodidades, sin los egoísmos, sin dejarnos engañar de las teorías del mundo. Bendícenos, Señor. Glorifícate, glorifícate. Y convéncenos a todos, convence a los que no estén convencidos, de que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y le das la promesa de tu Espíritu para que viva en poder hasta el día en que tú vengas a llevarnos a tu reino de gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien entre nosotros que no tiene, si me pueden apagar las luces estas, si hay alguien entre nosotros que no tiene una relación, please. Si hay alguien entre nosotros que no ha conocido